Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Les damos la bienvenida y esperamos que nos acompañen durante todo este tiempo, esta horita más o menos en donde estamos con ustedes, porque hoy vamos a tratar un tema muy interesante, pero no solo interesante, sino urgente para que todos escuchemos. Así que vamos. Hola a todos, buenas noches. Hola amor, ¿cómo estás? Muy felices de poder estar una vez más acá con todos ustedes en este espacio que hemos hecho con mucho amor para poder tratar temas que hacen parte de nuestra práctica espiritual, espacio que sirve para responder preguntas. Justamente como el programa pasado tocamos muchos temas, vinieron muchos comentarios, vinieron muchas preguntas acerca de un tema muy especial que vamos a tocar el día de hoy, pero antes quisiera saludarte y preguntar cómo estás. Bueno, yo estoy muy bien, muy contenta, como siempre lo decimos, este espacio es una bendición para nosotros y sé que para muchos. Y recordarles también nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, Instagram, en YouTube, nos pueden buscar ahí nuestro canal también personal, lo pueden ahí pueden suscribirse en él también, y recuerden que este espacio, este programa o este podcast también lo pueden encontrar en Spotify. Hemos querido abarcar gran parte de las plataformas, de los lugares donde puedan escuchar estos mensajes, porque son mensajes que creo yo que son urgentes y necesarios, como tú decías. Hace 8 días hablamos de un tema muy importante que es en defensa de quién soy y cómo nosotros como hijos de Dios debemos aprender a defendernos y no tener miedo o pensar que vamos a ser rechazados por ser cristianos, ¿no? Y porque los demás que creen en otras cosas sí se defienden. Entonces, apropiarnos de nuestra fe, y hoy traemos un tema que justamente nos lo han pedido mucho y es acerca de la niñez. Así que este programa se llama El futuro en manos de quién está. Ok. Y es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo por esta temporada, que es un día más. Es un día más para, levantarnos como hijos de Dios y empezar a actuar en este mundo tan difícil. Así es. Y es que justamente un día más evoca muchas cosas que han sucedido en torno al testimonio, y sin lugar a dudas el ser papás ha sido una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha regalado. Se vuelve un reto todos los días, porque no solamente se trata de hacer a nuestros hijos felices, no solamente se trata de darle todo lo que necesitan, sino que somos conscientes de que estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos, por el bien de ellos, llevarlos a un encuentro con Dios, a llevarlos a que ellos conozcan a Dios y tengan una relación activa con Dios. Así que, ¿qué te parece si oramos y entregamos este tiempo en las manos de Dios? Me parece. Entonces les invito allí donde están, que cierren sus ojos. Vamos a tomar este tiempo en las manos del Señor, lo vamos a entregar en sus manos para que Él sea hablando a nuestros corazones. Yo solamente quiero decir algo antes de orar, y es que a pesar de que vamos a hablar de la niñez, tal vez los que son solteros, no tienen hijos, están casados pero no tienen hijos, son jóvenes, dicen, pero pues es que yo como que ¿para qué? ¿Para qué? Para mucho. A todos nos debería importar lo que está pasando en el mundo y cómo debemos actuar nosotros como hijos de Dios. Entonces vamos a orar. Señor, hoy damos gracias por este momento, gracias por este espacio, gracias porque tú has sido fiel, tú has sido bueno, misericordioso, Señor, porque has sido tú quien nos permite estar aquí compartiendo tu palabra, Señor, llevando un mensaje importantísimo a todos aquellos que decimos creer en Cristo, en ti, Señor. Colocamos en tus manos este programa, ponemos en tus manos, Señor, también a todo nuestro equipo que nos ayuda en el día de hoy para hacer esto realidad.
Pongo en tus manos, Señor, también la vida de mi esposito para que tu presencia esté con él y lo ayudes a poder transmitir este mensaje, y también toma mi vida, Señor, en tus manos. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y eso que tú decías antes de empezar me parece muy importante sobre las personas que se interesan por estos temas. Normalmente uno ve discusiones, temas como este en las asociaciones de padres, de familia, en los colegios, sí, en torno, pero yo creo que este tema está tomando tanta relevancia que es claro para todos que los niños hoy en día son objeto de un ataque muy feroz como nunca antes lo hemos presenciado, con la intensidad, con el bombardeo constante a sus mentes. Desafortunadamente, estamos viviendo tiempos donde quieren robarles la inocencia, clave. Quieren robarles las etapas que ellos tienen que vivir, porque yo quiero que sepan los que no son papás que es muy importante identificar las etapas en la vida de nuestros hijos. No podemos pensar que nuestro hijo de 1 año va a ser igual tratado o en su mente va a tener un concepto igual que el de 7, el de 14. Y obviamente que cada etapa tiene cosas muy lindas, muy bonitas y retos nuevos para nosotros como padres. Entonces, lo primero que hay que decir es que estamos viviendo tiempos muy difíciles para los que somos padres cristianos y estamos educando a nuestros hijos en los caminos de Dios. Desafortunadamente es así y esto no hay, yo creo que si hay algo en lo que hay un consenso es que no hay nadie que pueda decir que estos tiempos no son tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde la ideología, donde ciertos tipos de pensamientos, filosofías humanas, conceptos, lo decíamos hace 8 días, de construir, de relativizar, Sí. de cuestionar, y obviamente esto llevado al pensamiento crítico siempre va a formar en nuestros hijos esa duda y ese sentir muchas veces de quererse rebelar ante lo que le han enseñado en su casa. Y hay que tener sumo cuidado con también cómo planteamos nuestra relación con nuestros hijos, y también de pronto los educadores, cómo plantean su relación con sus alumnos y en el entorno en que estamos. Yo pienso que todos estamos expuestos a tener un contacto con un niño. Y nuestra tarea como hijos de Dios es poder llevar a estos niños a tener un encuentro con Cristo. Porque los niños es el futuro. Y ahorita hay un riesgo muy grande de qué va a suceder en el futuro. Es impresionante ver cómo, y lo hablábamos hace 8 días, cómo hay una defensa tan fuerte entre lo malo y lo bueno, que ahora, como dice la palabra, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, y ahí entra en una defensa total de inclusión y de aceptar y de por qué no me aceptas. Pero entonces uno le devuelve la pregunta: ¿y tú por qué no aceptas que mis hijos son de Cristo? ¿Por qué no aceptas que mi casa es de Cristo? Y eso nos hace falta a los cristianos. Nos hace falta pararnos en la raya y decir: tú a mí no me puedes imponer un pensamiento que es tuyo. Ese pensamiento no es mío. Mi pensamiento es este. Entonces sí hay una preocupación mundial en lo que está sucediendo con nuestra niñez, y es nuestra tarea poderles instruir a estos niños la palabra del Señor. En algún momento, como lo decimos con nuestros hijos y se los decimos a ellos, en algún momento tendrán que ellos tomar la decisión. Pero sí, este mensaje o este espacio es para preguntarles a ustedes: ¿y qué estamos haciendo nosotros en casa? O sea, ¿hasta dónde estamos llegando nosotros para implementarle a nuestros niños? Le hablo también a los educadores, le hablo a los que están en ministerios como escuelas dominicales, iglesias infantiles, que hacen todo un tema como un trabajo con niñez. ¿Qué estamos haciendo nosotros y hasta dónde estamos llegando para que este mensaje en los niños sea muy claro? Y ya, o sea, nosotros hacemos hasta ahí y ellos después decidirán, pero de verdad necesitamos como
estar enfocados en lo que debemos estar enfocados. Así es, y es que fíjate, tú has tocado varios temas importantes, queremos abarcarlo desde las dos ópticas, o sea, desde la óptica de lo que se necesita en estos tiempos, lo que necesitan nuestros niños en estos tiempos, y también la óptica de la visión de un padre que se preocupa por no solamente tener la relación con su hijo acorde, sino también con el deseo que está en el corazón de poder instruir al niño en los caminos de Dios. Y esto me parece que es muy importante. Yo siempre he creído que los hijos son el reflejo de los padres, ¿sí? Y para bien o para mal. Total. Y necesitamos padres que tengan, y ahí así se molesten muchos, que sean radicales con los principios, con los valores y con la estructura ética con la que están formando a sus hijos. Uh-huh. Es que este es un tema generacional que ha cambiado muchísimo. Claro. El problema justamente está en abordarlo desde el desconocimiento o desde la experiencia subjetiva. Porque muchas veces cuando uno aborda esto de pronto con personas de otras generaciones, las personas simplemente van a decir, ay, esto siempre ha pasado, siempre ha existido, el bullying siempre ha existido. A mí también me hicieron eso. Exacto. O yo cómo los crié a ustedes. Tratar de desconocer el contexto en el que están expuestos nuestros hijos es el principal de todos los errores. Es decir, hay que abordar esto con unos ojos críticos, con unos ojos de preocupación y entender que estos tiempos son diferentes. Y de ocupación. Porque Exacto. Es que a veces no, sí, claro, nos dejamos quedamos para otros que hagan la tarea. Entonces está la mamá o el papá preocupadísimos por lo que está pasando con su joven, pero no son capaces de hacer nada. Claro. Y esperan que el pastor, que el líder le solucione la vida cuando es que esto tiene que empezar en casa. Es que eso es lo que yo a lo que iba y lo primero es, bueno, varios consejos para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, es no delegar la educación de nuestros hijos. Y cuando hablo de la educación no hablo de un todo, hablo de la educación de los valores, de sus principios en otros. Así sea un colegio cristiano. Ese es el principal error que hay. Y es una de las diferencias que debe haber en este tiempo con los tiempos pasados. Digamos que antes estaba como la creencia de que esto era lo correcto, que tu hijo, si está todo el día en el colegio, mejor. Pues allá, que le hagan todo, allá está su jornada todo, única, sí. Allá almuerza, hace todo. Sí, está bien. Y está bien, válido hasta ahí. Pero ya pensar de que toda la tarea es hecha solamente por el colegio, por sus maestros, por sus compañeros, eso es un error tremendo. O sea, alejarte, distanciarte y delegar en otros algo que en principio Dios solamente te lo delegó a ti es un error. Es un error. Y cuando te hablo, no estamos hablando de matemáticas, no estamos hablando de sociales, no estamos hablando de las materias académicas, sino estamos hablando de la estructura, de los principios, de los valores, de la moral y de su relación con Dios. Y es que por eso es tan importante, papás, o sea, se los digo porque ya soy mamá y de pronto ya tengo la experiencia con dos pequeños, pero que aún así con mi esposo los tratamos como grandecitos, o sea, somos muy claros al hablar y hablamos todo el tiempo con ellos, todo el tiempo. Siempre les decimos, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿Surgió algo? Nuestro hijo mayor tiene 5 añitos, él va al jardín y de pronto en su jardín le dijeron algo y él de pronto quedó con la duda. Ahí es donde quienes deben resolver esa duda somos nosotros. Entonces, muy importante, el diálogo. Así lleguemos tarde a la casa, muy cansados porque tenemos que trabajar, estamos en otros tiempos donde vamos a 1000 por hora, ¿sí o no? Mi esposito vamos a 1000 todo el tiempo, pero es importante hacer un stop, una pausa así gigante y sentarnos con nuestros hijos y hablar con ellos. No dejar que, es que esto ya pasó, ay, eso se le va a pasar, ay, tan exagerados, ay, hizo esto, ay, pero una vez. Mire, cuando se empiezan a correr los límites y las estacas, no hay nada que los detenga, nada, no hay nada. Entonces, si vemos un mundo que va a 1000, que les presenta a nuestros niños cosas tan accesibles y tan fáciles, con tan solo un clic, con tan solo un acepto, un sígueme, lo que quiera, y para nosotros es, ay,
tan exagerado. Bueno, si usted es de ese pensamiento, quédese con ello. Pero los que creemos que debemos actuar, pues entonces pilas, así sea con las cosas pequeñitas. Porque en esas cosas pequeñitas nos empiezan a dar luces de en dónde se empiezan a direccionar nuestros hijos. No podemos pensar que porque viene a la iglesia mi hijo, que porque va al colegio cristiano mi hijo, que porque es que yo le pongo en el televisor cosas bonitas, pero ¿cuál es el problema? Sí, yo le presto el iPad, pero pues ya, ¿cuál es el problema? Ojo con lo que estamos haciendo. Ojo con lo que también les hablan en estos lugares. Ojo con esos amiguitos que tienen un entorno diferente al tuyo, que van al colegio cristiano, que van a la iglesia, pero viven diferente y tienen prácticas distintas. Entonces, mucho cuidado. Es que, vuelvo y yo digo, la única garantía es la relación que nosotros podemos ayudar a que formen con Dios. ¿Sí? Eso es lo más importante. Esa es la garantía. Si Dios está con nuestros hijos, ellos van a estar bien. Porque yo veo que muchos se preocupan y nos hacían preguntas. ¿Dónde tienes estudiando? ¿Cuál es el colegio? ¿Cuál es esto? ¿Cómo hacen tus hijos que son hijos de pastores? Y yo les digo una cosa, y es mi principio, y es algo que yo voy a decir, y me mantengo y se lo puedo sostener a la persona que sea. No existe un título que se llame hijo de pastor en una iglesia. Eso es un error y eso lo han puesto los hombres. En las iglesias solamente hay hijos de Dios. Y yo no quiero que mi hijo se considere que solamente es mi hijo y no hijo de Dios y que conozca al Dios de su padre y no al Dios de su vida. Claro, y hay que entender por qué decimos esto, porque es que cuando de pronto colocamos a un niño en una posición que no puede manejar, porque una cosa es que a nosotros nos digan pastores cuando ya tenemos una madurez espiritual, donde ya entendemos el llamado, cuál es nuestra tarea y exacto, que ya tenemos una comunión con Dios establecida y somos creyentes fervientes, pero cuando yo le pongo a un niño un título de esta magnitud, como hijo de pastor, como hijo de líder, hijo de, pues va a sentir una responsabilidad que aún no conoce y en medio de este camino se puede equivocar. Entonces, si llega una equivocación para este niño, ¿qué va a pasar? Se le viene encima toda la iglesia porque es que era el hijo del pastor. Y entonces colocamos a nuestros niños en una posición muy, muy fuerte para incluso su edad. No lo van a entender. Entonces nosotros criamos a nuestros hijos de la forma en que tú no eres hijo de, sino eres un hijo de Dios y como tal te debes comportar. Igual a todos los hijos de Dios que te acompañan, tú debes ser un hijo de Dios y debes temerle es a Dios, no a nosotros ni a los demás, a Dios. Ahora, el hecho de que tú tengas una relación con Dios, en nuestro caso, que nosotros tenemos un llamado, nosotros servimos, amamos a Dios, trabajamos, le estamos dando una herramienta que es darle un entorno seguro, con unos ejemplos claros, con el hecho de que él crezca, donde se lee la palabra de Dios, donde se ora, donde se busca a Dios, donde él sabe que sus papás lo hacen, él nos ha preguntado, nosotros lo hacemos con él, le hemos enseñado. Eso es diferente porque él ya comienza no a comportarse como un hijo de pastor, sino como un hijo de Dios. Y el pastor John Piper, perdóname, él es una persona que tiene muchos libros en relación a este tema y ha pasado por muchas pruebas en relación con sus hijos. Ajá. Pero el pastor John Piper siempre hace una recomendación a todos los pastores y a todas las demás personas que se consideran hijos de Dios y dicen, ustedes necesitan llevar a su hijo a un encuentro con Dios. Uh-huh. Así que esa es nuestra tarea y es nuestro deseo. Y lo principal es, como no tenemos todo el tiempo, darles algunos consejos prácticos. Estamos hablando de primero, decirles que no podemos delegarle la educación a otras personas, para los que les gusta anotar. ¿Por qué? Porque mira lo que nos dice la palabra allá en Deuteronomio. Y es que me parece muy importante resaltar que este pasaje está justamente casi al principio de la Biblia. Uh-huh. Y son mandamientos que Dios puso desde un inicio al pueblo de Israel y como reiterándoles y advirtiéndoles lo que podía pasar en un futuro. Pensemos en que Dios es eterno, está en un eterno presente. Entonces Dios ve absolutamente todo lo que pasa pasado, presente y futuro. Entonces, cuando Dios inspira la palabra, sé que todas estas cosas ya Dios sabía lo que iba a suceder. Y a veces decimos, pero como eso está
por allá en la ley, ¿eso a mí qué me va a importar? Obviamente nos va a importar porque Dios nos habla a todos. Entonces mira lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4, y voy a leer hasta el versículo 9, que dice: escucha, Israel. Y esto es, escucha, iglesia, escucha, Pepito, escucha, Viviana, escucha, Cheo, escucha el que sea, escucha. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos, y no dice una vez, dice una y otra vez. Una y otra vez. ¿Por qué una y otra vez? Porque siempre va a haber un riesgo. Porque son niños que están creciendo, que no tienen una madurez aún establecida y no saben para dónde coger. Entonces, si Pepito le dice una cosa, va para allá, y el otro le dice que venga para acá, entonces él va para allá. Entonces, repíteselos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Este pasaje es sumamente importante porque nos está advirtiendo primero lo que pueda suceder. Segundo, la importancia del acompañamiento que tenemos nosotros como padres a nuestros hijos, porque dice repíteselos una y otra vez, o sea, no solo una vez, no solo cuando van a la escuela dominical que allá les digan qué hacer, no señores, en casa. Luego dice, conversa con ellos de esto. Cuando estés en tu casa, cuando te vayas en el carro, cuando estén caminando, cuando estén en el parque, cuando se vayan a acostar, cuando se levanten. Mira lo importante, cuando se vayan a acostar debe haber una oración, debe haber una entrega del día a Dios para que el otro día Dios también nos acompañe. Y cuando nos levantemos, lo primero que debemos hacer es ¿qué? Orar. Y tal vez a nuestros hijos no les hemos enseñado esto. Porque sí, vamos en el afán del día, mi amor, me tengo que ir, ya apúrate, corre. Bueno, ¿y Dios qué? Enséñale que lo primero en la vida es Dios. Entonces este pasaje nos está advirtiendo a nosotros como padres los riesgos que tenemos, y no solo como padres. Le hablo a todos, porque tú de pronto tienes un contacto con un niño, un hermano menor, un primo, un sobrino. Tú debes tener alguna persona, algún niño que tú digas, uy, pero es que está en una edad complicada. Ese es el dicho, ¿no? Uy, pero es que está en una edad difícil. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Nada? ¿No has sido capaz de decirle, oye, abre los ojos? Vale la pena esperar, vale la pena seguir a Cristo. ¿Te la van a montar? Pues tal vez sí, pero vale la pena. Algún día tú te vas a acordar de esto y vas a decir, sí, valió la pena. ¿Qué estamos haciendo? Y los padres, dejemos el afán de cumplirle al hombre y más bien empecemos a cumplirle a Dios. Porque algo que me dice mi esposo siempre, y le agradezco a Dios por la vida de mi esposo, es un hombre muy sabio, un hombre que Dios ha usado en sabiduría. Bueno, Dios solamente sabe lo que ha hecho en él, y nosotros testigos que estamos cerca de él, cómo Dios lo usa en sabiduría. Y él siempre me dice, Vivi, ten presente todos los días que tus hijos son prestados. Porque a veces nosotras como mamás queremos abarcar todo y a veces nos toca empezar a confiar en Dios. Pero cuando Él me dice esto, me lo dice de una forma en que yo tengo que velar porque eso que Dios me prestó, pueda yo devolvérselo algún día, decirle, Señor, gracias, te lo entregué bien. Cuando uno le prestan una blusa, un saco, pues yo no espero que me lo devuelvan sin botones o roto o destruido, descolorido, lo manché, pues eso es como, a ver, o sea, no te vuelvo a prestar nada en la vida, ¿qué te pasa? Pero cuando me lo devuelven bien, es un acto de amor y es un acto ¿cómo le puedo decir esto? Como que fue responsable, un acto de responsabilidad ante algo que me dieron y lo cuido. Asimismo, mi esposo me enseña eso y me lo repite siempre, es como ellos son prestados y yo quiero algún día entregárselos a Dios bien. Y es que fíjate, acaba el segundo consejo con todo esto que tú estás diciendo, y hay que hacer una defensa no solamente
de nuestros hijos, sino como padres Sí. tenemos que hacer una defensa de la familia constituida por Dios. Por favor, Dios mío. ¿Por qué? Porque la gente en el mundo lo llama el modelo de la familia Es que ya no hay tradicional. familia en el mundo, qué pena. Pero esto no se trata de lo que Dios estableció en la palabra de Dios. Entonces, fíjense, padres, lo importante en estos tiempos de que ustedes no solamente, si usted quiere criar bien a un hijo, usted tiene que darle un entorno seguro y ser un ejemplo. Si usted, por ejemplo, es un maldiciente, su hijo va a aprender a ser un maldiciente. Usted puede venir a la iglesia, Sí. usted puede estar casado, pero si usted no tiene una buena relación con su esposa, si el entorno en el que él crece es un entorno Hostil, donde de es pelea, hostil, claro, y cuando venga la corrección y la disciplina, esa va a ser su normalidad y él ya no va siquiera a sentir el temor a Dios y mucho menos el temor a Es usted. que cuántos niños dicen lo siguiente, pero te interrumpo. Es que si tú lo haces porque yo no lo puedo hacer. Yo creo que ahí ya uno Ahora, perdió el año. hay que entender porque el temor a Dios es respeto y yo siento que muchas veces en lo que queremos cultivar en nuestros hijos no es un temor que les impida acercarse y Un tener una terror. relación, un terror, pero sí debe haber como ese, yo no lo llamo, o bueno, llamémoslo también el temor de no querer fallarle a El mi papá, respeto, el respeto. el respeto. No lo quiero La- defraudar, sí, no quiero defraudar. hacerlo porque lo amo y porque Ujú. sé que él me ama y se está Exacto. esforzando. Eso ya no lo hay. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dar un buen ejemplo como padres en la forma en que nos tratamos, la forma en que resolvemos los problemas. Esto es súper importante. Esto es claro que en estos tiempos se necesita. ¿Qué debemos hacer también? Tener claro cuáles son nuestros roles. Y fíjense que hay personas que me dicen, ay, es que estoy muy preocupada o estoy muy preocupado porque nunca antes había tanta maldad y yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Lo voy a meter en una cueva y voy a poner una piedra y lo voy a poner y lo voy a sacar cuando tenga 50 años. No, o sea, no. Uno tiene que entender que ya hemos visto en la palabra de Dios tiempos muy difíciles. Y hemos visto padres decididos. Y yo acá traigo un ejemplo que vemos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Es un cántico que hace Ana, la mamá de Samuel. Si usted no sabe quién es Ana, es una historia hermosísima. Ana tenía un esposo que se llamaba Elcana y ella no podía ser mamá. Él tenía una concubina que sí le había dado hijos y esta mujer le hizo la vida bastante difícil por causa de que ella no podía ser mamá. Sí. Así que ella va y le clama a Dios y le dice, Señor, si me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Entonces, si Dios nos ha dado la bendición de ser padres en este tiempo, debemos tener claro que nosotros debemos buscar la forma de consagrar nuestra vida, de consagrar nuestra familia y de consagrar nuestros hijos a Dios. Amén. Y cuando lo hacemos, entonces vamos a tener cánticos como este. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Entonces, yo acá veo una mujer, y esto le hablo porque hace poco justamente tuve la oportunidad de ver una carátula y dije, "Wow, ese libro está como chévere", y era Los ídolos en el corazón de una madre. Y va dirigido a esas mujeres que sin darse cuenta, teniendo una relación con Dios, colocan a sus hijos, que son una preocupación o en algún momento fueron una oración, en un primer lugar. Y toda su vida está dedicada a esto. Al punto que han descuidado su matrimonio, sus deberes como hijos de Dios, etc. Y esto lo vemos a diario porque a veces vemos mujeres que, por ejemplo, están con sus esposos simplemente porque son los padres de sus hijos y no porque realmente hay un amor genuino. Sí, claro. Entonces, si usted puede amar mucho a su hijo, si usted realmente ama a su hijo, lo que usted tiene que entender es que usted tiene que confiar
que su hijo va a tener un encuentro con Dios, pero eso va a suceder si usted lo consagra. ¿Qué es consagrarse? Lo que veníamos hablando, Él es un entorno, que lean la palabra, háganlo como familia. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Usted que de pronto hace inversiones, no sé, en entretenimiento, en juguetes, en cosas, invierta un dinero para comprarles unas Biblias ilustradas. Venden Biblias para niños. Usted se sienta, esto no es que usted le mande la Biblia en la maleta No, para sí. que el maestro vaya y se la lea. Que en el colegio se la lea. No, usted mismo se sienta con él y le explica. Porque así las palabras, así la palabra de Dios, así la Biblia venga ilustrada, pues nada más que él comprenda la historia de Adán y Eva sin que usted tenga y le explique el por qué y por qué vino la serpiente y qué significó el que no obedecieran y cuáles fueron las consecuencias. Usted tiene mucho para hacerlo. El problema es lo que tú decías también en el comienzo, que nos decías es que muchas veces estamos cansados y entonces no queremos y necesitamos padres que estén dispuestos a dar la milla extra, que no se reserven nada. Usted llegó cansado sí, usted tiene el derecho a descansar, pero sepa que sus hijos también necesitan tiempo, que sus hijos también necesitan su presencia. Y termino con esto, hablábamos de la defensa del modelo de familia original, porque para nadie es un secreto la ideología de género, y tengan mucho cuidado, padres de familia, porque muchas veces, ahora le hablo a los hombres, muchas veces nosotros creemos que nuestro único lugar es en el trabajo y nos la pasamos del trabajo y nuestros tiempos de descanso, entonces como somos quienes trabajamos y subamos la gota, llegamos cansados, lo que sea, hacemos otras cosas. No quiere decir que esté mal, pero sí quiero que usted abra los ojos y sepa una cosa. Con ese tema de la ideología de género, hay muchos hijos que cuando tienen dudas y sienten un padre o una madre ausente, ellos van a buscar respuestas. Y ojalá que cuando busquen respuestas, el primer a quien le pregunten sea a usted. Pero si usted todo el tiempo está cansado, si usted todo el tiempo tiene una mala actitud, si usted todo el tiempo no lo deja hablar, si usted no entabla una buena relación con su hijo, usted lo que va a hacer es distanciarlo. Y el día que usted ya vea que esas dudas, que fueron dudas, en algún momento todos podemos tener dudas. Son seres en crecimiento, que están desarrollando su cerebro, que en su cerebro hay emociones, sentimientos, que empiezan a experimentar sensaciones. Todo eso debemos tenerlo claro. Entonces empiezan las dudas y ellos, no, pero ¿yo qué hago? No, pero como yo le pregunto a mi mamá, no, a mi papá, no, me va a regañar, no, mejor no. Entonces, como los niños, qué pena decir esto, van a 1000 y son supremamente pilosos en esta era, en un tema absurdo a lo digital, pues ya ni siquiera van y le preguntan al amigo, que uno hacía eso. Ahora le preguntan a Google. ¿Y qué sale en Google? ¿Qué es lo que nos ofrecen todas estas plataformas? Que si las sabemos usar son excelentes, magníficas, pero si no las sabemos usar, ahí es donde entra Satanás a irrumpir en la mente de nuestros niños. Entonces sí hay que tener sumo cuidado cuando ellos de pronto se quieren acercar y nosotros ya empezamos con la barrera, no, ahorita no me moleste, ay, no, ay, vaya y le pregunta a Pepito, haga lo que quiera. Ey, pilas con eso porque ya cuando lo que tú decías, ya cuando ellos quieran o cuando mejor nosotros queramos salvar el bote que se está hundiendo, ya ellos no van a querer. Ahora, lo van a querer. ¿qué es importante? Tener claro en esta ideología de género los roles que tenemos en la casa. Es importante que las mujeres puedan explicarle a sus hijas la feminicidad, que sean femeninas, que disfruten serlo. Y a nosotros los varones que enseñemos a nuestros hijos a actuar varonilmente como hombres. Ustedes no pueden ceder, a mí me perdonarán con las modas. Ahí hay un dicho que dice que la moda no incomoda. No. Pero a mí sí me da mucha pena, pero uno tiene que ser radical. Ahorita, por ejemplo, he visto a muchos hombres, no es que la moda es que los hombres se tienen que pintar las uñas. Y comienzan pintándoselas de negro y el día que usted menos se da cuenta, porque comienzan así, ¿no? No, yo me la pinté de negro porque es que quiero ser más varonil. Mire, esta es la forma en que yo estoy demostrando que soy varonil.
Cuando usted menos se dé cuenta, usted lo va a ver con todas las uñas de diferentes colores y ya cuando usted ve tienen el arco iris en las manos y su hijo se le salió de las manos. A mí usted me podrá tildar de, mejor dicho, retrógrada, exagerado, lo que sea, pero son tiempos donde nosotros como familia cristiana debemos, como familias de Dios, cristianos, debemos tener claro cuáles son los principios con los cuales nosotros hemos formado. Ahora, esto lo digo, a nosotros no se nos olvida porque la gente dirá, ay, pero es que ustedes también fueron jóvenes en algún momento. Nosotros fuimos jóvenes, pero también tuvimos una casa. Yo no vengo de cuna cristiana, pero tuve un papá que me enseñó que él era mi mejor amigo y que el primer consejo, siempre tengo algo que mi papá me dijo, a mí no me importa el problema en el que usted esté, pero siempre dígame la verdad. Dígame. Y siempre búsqueme a mí primero, sea lo que sea. Obviamente eso no me decía que él era una persona permisiva, pero solo me hacía contar con él y me hacía tenerle... No, y que si venía una disciplina, pues venía. Pero también si venía algo que él te pudiera ayudar, ahí estaba. Ahora, mi papá, para los que no saben, él es militar, él llegó a cierto grado como general, fue una persona excelente en todo lo que hizo y como que él sembró en mí desde que yo era un niño tantas enseñanzas por la vida que le tocó vivir, porque él fue un ejemplo de superación, no fue una persona de dinero, le tocó superarse, pagarse los estudios, estudiar becado, bueno, muchísimas cosas que en mí más que tenerle un temor de que él viniera algún día y me regañara o de pronto me golpeara o fuera algo, no, yo tenía miedo de defraudarlo, de decepcionarlo. Y claramente que toda la vida he trabajado, primero, bueno, desde que me hice hijo de Dios para hacer feliz a Dios, pero también para hacerlo sentir orgulloso y sentir que todo lo que Él quiso impregnarme como persona, con los valores y principios, me lo enseñó mi papá, ¿sí? No, y ahora lo que tú dices es muy cierto. O sea, el ejemplo que uno ve en casa queda en la retentiva, en la retina, como dicen en nosotros. Yo también recuerdo, yo vengo de cuna cristiana, o sea, todo lo contrario, pero en este caso sí, yo recuerdo que cada vez que yo me levantaba, siempre vi a mi papá con una Biblia, o sea, leyendo la Biblia, siempre. Me levantaba, iba al cuarto, mi papá siempre estudiaba en su estudio, iba al cuarto, yo niña, chiquita, y veía a mi mamá con una Biblia. Y tanto a mi hermana y a mí nos enseñaron la importancia de leer la Biblia. Yo recuerdo que yo le tenía miedo a leer en público. Y una forma de que se me quitara el miedo fue que mi papá me cogía en las noches cuando hacíamos el devocional a leer la Biblia delante de ellos y a mí me daba terror y él me decía qué pasaje íbamos a leer ese día y yo medio estudiaba porque me daba mucho miedo y de esa forma me empezó a enseñar. Recuerdo también que él nos compró, o bueno, a mi hermano, una Biblia ilustrada de dibujitos, de muñequitos. En esa época era hasta con diálogos como tipo caricatura, bueno, no sé cómo se llama eso, cómic, como cómic, y nos leía esa Biblia y nos empezaba a enseñar historias de la Biblia. Entonces, todo eso, si yo recuerdo, todo eso quedó en mi memoria. La importancia de la iglesia infantil. Yo recuerdo que desde que era una bebé, a mí me llevaban a la iglesia infantil. Íbamos todos los domingos y yo a donde me quedaba, en la iglesia infantil. Recuerdo mis maestros, recuerdo lo que cantábamos, recuerdo cómo eran mis clases. A veces no me gustaba. Yo tuve mi época de, ay, qué pereza esto, ay, yo ya me sé esto. Pero aún así, pues muy de mal, la señorita se iba para la iglesia infantil. Y eso quedó en mi memoria y eso hizo que yo creciera con una figura de Dios. Y hablando de la figura de Dios, rápidamente leo esto en Mateo 18, versículos 13 al 14. Dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños, a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Como niños nos habla de la inocencia. Y lo que nos quiere quitar el mundo de los niños, lo que quiere quitar el mundo a los niños es su inocencia. Atacan su inocencia. Ya los niños saben más que uno.
Impresionante. Uno les pregunta de un tema y ellos ya a uno le dicen y uno, ¿qué? O sea, eso ni cuando yo tenía 15, 16 años sabía esto. La inocencia. Y cuando Cristo nos dice sean como niños es para que nosotros mantengamos un corazón puro e inocente y heredemos el reino de los cielos. Ahora, ¿qué está pasando con la inocencia de nuestros niños? Exacto, exacto. Y eso, digamos que es el punto clave de estos tiempos, la inocencia. Si usted se da cuenta por qué ciertas élites que tienen ciertas prácticas, ya las hablamos hace 8 días, en contra de los niños que vulneran sus derechos, justamente lo hacen porque le encuentran cierta fascinación a robarle A destruir. y a destruir romper eso. la inocencia y la fragilidad de un niño. Pero volviendo al tema que estábamos hablando, y justamente el porqué de la forma en que nosotros hemos criado a nuestros hijos es a llevarlos a tener un encuentro. Todo comenzó con la fe. Estudiábamos el cántico de Ana, ahora vamos a ver cuando este cántico, esa consagración, tuvo un impacto y una realidad en la vida de Samuel. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 2, dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Era una persona que estaba todo el tiempo en las cosas de Dios. ¿Sí me hago entender a lo que voy? Sí. Muchas veces creemos que basta solamente con venir a la iglesia. Involucrarlo en algo que tenga que ver con Dios, pero eso no significa que conozca a Dios. Exacto. Él no conocía a Dios. Él podía amar las cosas de Dios, pero no amaba al Dios de esas cosas. Y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstete, y si te llamare, y dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y me detengo porque esto es muy profundo en la palabra. Sobre todo porque vemos que desde este momento Samuel conoció a Dios. Nosotros siempre hemos visto esta historia como una forma de criar a nuestros hijos. Y entendimos en Ana la forma correcta en la que uno debe consagrar a su hijo. Ana tenía fe. Tenía fe de que lo que le esperaba a su hijo iba a ser correcto. Cuando nuestros hijos nacieron, desde ese primer día hasta este día, ya nuestro hijo mayor tiene 5 años y nuestra princesa va a cumplir 3. Todos los días, antes de que se acuesten y terminamos nuestro devocional familiar, siempre les decimos, ustedes son unos elegidos de Dios. Y yo sé que Ana sabía que Dios había traído a Samuel porque él iba a ser un elegido de Dios. Y ella tenía fe. Y todos los días nosotros
hemos consagrado, hemos presentado, hemos llevado la palabra de Dios a su vida, a sus corazones, hemos llevado la oración, la intercesión, hemos mostrado cuando han estado enfermos o cuando ellos nos han visto enfermos, ha sido muy, muy, muy amoroso de parte de ellos ver que así como algún día ellos nos ven, que nosotros oramos por ellos cuando han estado enfermitos. Tengo imágenes muy claras de ver a mi hijo puntualmente orando por mi esposa. Y yo veo que todo este entorno va a ser, y es mi fe, y es lo que yo todos los días oro a Dios y lo presento, de que Dios, así como llamó a Samuel, llamará a mi hijo y llamará a mi hija para que los dos sirvan a Dios. Y acá vemos que a partir de este momento Samuel iba a tener una tarea justamente donde por el contraste iba a tener que revelarle todo lo que Dios ya había hablado al sacerdote Elí, que había permitido que muchas cosas en su casa, por ser tan permisivo con sus hijos, pasaran con Ofni y Fines. Y vemos cómo es el final de esta familia, fue terrible. Y yo sé que Samuel en su corazón siempre vio a Elí también como un padre, y creo que para él no debió ser fácil, pero entender que había un Dios que lo amaba y lo había escogido fue algo que tocó y le permitió mantenerse en tiempos que, al igual que este, fueron tiempos malos, donde inclusive la familia del sacerdote y bueno, todo y el pueblo que estaba en ese tiempo, todo era malo. Así que esto es súper vital, súper vital. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Ustedes se preguntarán, ¿por qué no podemos encerrar esto en nuestra familia, en nuestra casa? Pese a que el primer ministerio de todos nosotros, así usted le predique a miles de personas, es su casa, familia. Es su casa. Sí, totalmente. Entonces, nosotros qué hemos hecho y queremos invitarlos, de verdad, miren, compartan contenidos. Si no les gusta el nuestro, hay más, hay más. Pero hoy venimos a hablarles de Familia JB. Ha sido un contenido que Dios nos permitió hacer sin planearlo. Comenzó en pandemia porque necesitábamos hacer la iglesia infantil virtual. Y ha perdurado en el tiempo porque vemos que hay 750 familias que todas las semanas ven nuestro programa. Y agradecemos, ¿no?, que lo hagan. Y por amor a estos niños, a estas niñas, por amor a estas familias, lo seguimos haciendo porque hemos visto que tal vez es la herramienta que muchos han tenido para poder llevar la palabra de Dios, para poder entrar a la mente de un niño y poder llevar la palabra de Dios con el corazón de un niño. Ahora, no es solo poner el programa y dejar al niño ahí, es que usted también se siente con él y le pueda explicar qué es lo que nosotros estamos hablando en el programa, porque ahí es donde usted también tiene que intervenir y explicarles, bueno, esta historia es esto, es porque esta enseñanza, ¿qué pasó aquí? Es importante que también ustedes puedan estar ahí en ese momento. Y nos ha conmovido muchísimo porque nosotros hacemos presencia muchas veces en la iglesia infantil presencial. Que dicho esto, también es muy importante. Este programa usted lo va a tener siempre disponible los otros días de la semana para que usted no reemplace. No es que no venga a la iglesia y entonces, póngale eso ahí para que... No, señor. No. Esto sigue funcionando como iglesia infantil para los que no viven en Bogotá, que viven en otra ciudad o en otro país. Entre semana. Pero usted tiene esto como una herramienta entre semana para complementar lo que le pueden enseñar en una iglesia infantil. Pero no es la iglesia infantil. Porque, claro, en estos tiempos sí que necesitamos que los padres sepan la importancia la iglesia de una iglesia infantil. No porque allá hagan todo, volvemos y decimos, ese es el error. Es porque esto va a ser una ayuda, una herramienta. Le da unos plus. Al igual que Familia JB. Y eso que tú decías también es importante porque el programa no es solamente para niños, de hecho tiene una parte que tiene para papitos y es como un resumido de este programa. ¿Consejos? En 2 minutos son consejos para todos los papás. Pero trayendo esto, cuando nosotros hacemos la presencia en la iglesia infantil, por ejemplo, hemos visto niños que nos conocen por el programa y se nos acercan. Y tenemos acá a una niña que, por ejemplo, con lágrimas nos decía: tengo problemas en mi casa, mi abuelita me trae porque mis papás no son cristianos, no me quieren traer, yo amo estar acá.
amo venir y agradezco por mi abuelita porque ella es quien me trae. Y nosotros hemos visto la necesidad de seguir haciéndolo por este tipo de niños. Exacto. Porque están solos y no los podemos dejar solos. Así que yo quiero que ustedes puedan entender que estamos viviendo tal vez los tiempos que Dios ha puesto para que podamos trabajar no solamente en las almas Así es. de personas que de pronto tienen el entendimiento, sino también en el alma de nuestros niños. Así es. Y por eso, para terminar el programa, porque ya se nos fue el tiempo, empezábamos preguntándonos, ¿el futuro en manos de quién va a estar? ¿El futuro en manos de quién? Es la pregunta. Y es una pregunta que ojalá nos retumbe en la mente, pero también como que nos clave el corazón, y cada vez que veamos un niño, veamos el futuro en él y pensemos ese futuro en dónde está, en manos de quién está, en manos de quién va a quedar. Y termino con esto para ya orar. Dice Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Llegará un momento en donde nuestros hijos van a tener muchas dudas, donde ellos van a decir, ¿será que sí? No, pero es que me gusta esto, ¿qué hago? Claro. Pero todo lo que tú le enseñaste durante años, todo lo que vio y se quedó aquí en su retina, eso va a empezar a hacer mella en su corazón. Ahora, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tus sobrinos? ¿Con tus hermanos menores? Porque todos en este momento tenemos que colaborar. ¿Qué estás haciendo tú como educador, como perteneciente miembro del Ministerio de Iglesia Infantil? ¿Cómo vives tú para transmitirle a este niño la palabra de Dios? Entonces, quiero que ustedes allí cierren sus ojos, vamos a terminar y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Yo siento que esto es un medio como de hacer guerra espiritual y hacer como mella de no, Satanás, no con nuestros niños. Y vamos a orar por esto y quiero que esto sea un motivo de oración suya todos los días y usted haga algo. Si no tiene niños alrededor, entonces ore por ellos. Ore, porque lo que ahorita están destruyendo es la inocencia de nuestros niños. Señor, hoy damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por la vida de mi esposo, gracias por todo nuestro equipo, gracias porque permites que estos mensajes lleguen, Señor, no sé a cuántas personas, no nos interesa el número, nos interesa es que quede el mensaje para que esto retumbe y empiece a hacer algo para poder vencer a las tinieblas, vencer a Satanás que quiere destruir a nuestros niños. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, como cuerpo de Cristo, cubrimos a nuestros niños bajo tus alas, Señor, y te pedimos para que tú, precioso Rey, los guardes. Guarda su mente, guarda su inocencia, guarda sus corazones, guarda sus cuerpos. Guarda, Señor, a toda la niñez de nuestro país, a toda la niñez de este mundo que atraviesa por momentos difíciles, que muchas veces no tienen herramientas para salir de sus problemas, lo que crean en su mente, Señor. Hoy oramos para que tú, precioso Dios, tomes el control, Señor, y nos ayudes a nosotros, los padres, educadores, familiares, para poder vencer a Satanás y ser luz en medio de las tinieblas, ser luz en medio de los niños que necesitan de ti. Hoy te damos gracias, Señor, por este momento, y yo sé que este mensaje llegará a muchos, porque tú te encargarás de ellos, Señor. Haznos más visibles a las preocupaciones, a los problemas, que no nos escondamos y nos escudamos en lo que tal vez nos pasa a nosotros, sino que abramos los ojos y veamos más allá de lo que está pasando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Y así se nos fue el tiempo rapidísimo. Espero que para usted también sea rápido, porque cuando las cosas gustan se pasan así como rápido. No, y es que son temas que podríamos quedarnos acá horas y horas como tratando de hacer algo, pero yo sé que con la ayuda de Dios vamos a vencer. Amén. Y vamos a lograr que nuestros niños sean para Cristo. Amén. Así que bueno, les damos las gracias una vez más. Solamente una cosa, solamente una cosa, ¿cierto? No doy mis anuncios.
Sí, Entonces, sí. De hecho, los iba a hacer, pero dale. no, yo voy a hacer un anuncio que creo que que no tú lo no tienes sabes. en mente. A ver si No lo sé. tienes, Que entonces yo tú me no sé. dices, Dios me dices, mío. sí, lo voy a Dios mío, hacer, esos sí lo voy a anuncios hacer. de Cheo me No, preocupan, me preocupan. ahorita que mi esposo anuncie las redes sociales, estamos trabajando en un proyecto de verdad, muy bonito Sí. para toda la familia. No solamente va encaminado a la niñez, sino va encaminado a toda la familia, donde queremos poder ayudarles a construir hogares que sean verdaderos refugios seguros para nuestros hijos, que sean lugares donde nosotros podamos como familia adorar a Dios. Así que estén muy pendientes porque si usted quiere estos contenidos, pues entonces tiene que dar el like, compartir. No, pero tiene que suscribirse a nuestro canal. Sí, así hayan 3 videos de cover, esos 3 videos van a ser multiplicados. Suscríbase ahí, usted va a decir, pero es que no hay videos acá, no importa, espérese, suscríbase en Cheo y Vivi y ahí vamos a empezar a montar cosas extra de lo que hacemos para la iglesia, cosas muy, muy chéveres para toda la familia. Así que suscríbase, pero ya mismo ahorita sale de aquí, busca Cheo y Vivi, pum, se suscribe, así, rapidísimo. Eso, listo. Entonces, ¿Es así? ¿Estábamos bien? sí, pero yo iba a decir era que compartieran este mensaje, lo repliquen, es muy fácil. Usted que maneja WhatsApp de arriba abajo y que replica para allí, replica para acá, pegue el link y empiece a replicar esto en sus contactos, en sus amigos, en sus grupos de familia que tienen ahora unos 28,000 grupos. Hágalo. Empecemos a mandar este mensaje a ver si nosotros como hijos de Dios hacemos algo. Recuerden nuestras redes, YouTube, Facebook, Instagram, nos encuentran como Cheo y Vivi. Y si Dios permite, nos vemos en un próximo programa con un tema muy especial para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.